Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, pues soy un vídeo especial, tal como dije, ok, en la comunidad, bueno, en el apartado de comunidad. Quería tener un vídeo sobre todo comentando los spoilers que en este caso saldrán. Bueno, han salido de Explorer y de Historic, ok. En este vídeo vamos a ver solamente los spoilers de Explorer, ok, de Explorer Anthology. Si queréis que traiga los de Story, dejadme en los comentarios eso, que queréis verlo, o que, bueno, pues os gustaría echarle un ojito, ok, o qué pienso yo sobre ello. Vamos a empezar sobre todo eso con los de Explorers. Tenemos Alesha, ok, como primera carta de todo, bueno, sobre todo al principio, ok. El costo de este paquete serán 4.000 gemas o 25.000 de oro. Sinceramente, hombre, es un precio elevado, ¿no? Creo que son 12 o 15 cartas, no son muchas. Así que la verdad es que pagar 4.000 gemas para tenerlas, no sé, por lo menos a mí no me parece un precio justo. Pero bueno, obviamente yo no voy a pagar 4.000 gemas o 25.000 de oro, sino que básicamente si quiero probar algún mazo, o me decís que probar algún mazo de Explorer y tal con alguna de estas cartas, lo que haré será canjearlo, ok, canjear los comodines. Porque, como aquí dice, los jugadores aún podrán crear fichas, claro, podrán crear estas cartas usando comodines de la rareza apropiada después de esa fecha. Legalidad de Explorer Anthology 1 será igual que para guardar los formatos de Explorer e Historic al momento del lanzamiento. Es decir, que por ejemplo aquí tenemos una carta, la cual vamos a comentar primero, ya que estamos. Tenemos Temur Battle Rage. Las cartas que aquí salgan en Explorer serán legales en Historic. ¿Por qué? Porque básicamente sigue con la misma línea de tiempo, ¿ok? Explorer coge desde 2013 hasta la actualidad, ¿ok? Y bueno, Historic es todo lo que le echen, básicamente. Creo que es así, ¿eh? Pero el caso es que lo bueno es que creo, que he dicho aquí, sería que las cartas que salieran aquí en Explorer serán también legales en Histórico, ¿ok? Por lo mismo, porque, bueno, al fin y al cabo también engloba, pues, la misma línea de tiempo, ¿ok? Por así decirlo. No sé si me he explicado, pero bueno, el caso, todo lo que vemos aquí también va a ser legal en Historic, pero lo que salga en Historic no va a ser legal aquí. Por lo menos no todo, ¿ok? Es lo que me refiero. Empezando como el Temur Battle Rage, ¿ok? Ya con su inclusión en Explorer es que es cierto que hay bichos a los que le viene bien, ¿no? Por así decirlo. Hay aparte, oye, criaturas con lo que puede hacer una especie de más o menos, bueno, pues un Double Strike bastante bueno. Sobre todo también con el tema del Progress y el tema también de, bueno, pues el de heroísmo, ¿no? Que de hecho han salido cartas de heroísmo en Explorer, lo cual no va a estar mal. Y bueno, pues en Historic con la de Shadow podemos ver incluso una Grixis Shadow, ¿ok? Tal como estamos acostumbrados, por ejemplo, en Modern, ¿no? Bueno, actualmente sí que es cierto que se ve un poquito menos, por así decirlo, este mazo, ¿no? Ha sufrido muchos cambios. Pero bueno, el típico combo de Temur Battle Rage y Shadow en Modern podríamos verlo en un futuro en Historic, quién sabe. Y bueno, el típico de si tiene fuerza de 4 más, le da trample, ¿ok? Bueno, se conoce ya por sí. Searing Blow para típicas burn, ¿ok? Hacemos daños a un bicho. Y si muere ese turno, ese bicho se exilia. Creo que se exilia, puede ser. No se exilia, perdón, lo he dicho mal. Se exilia hace 3 daños al controlador de ese bicho. O sea, a ver, sabéis que jugando Burn, lo suyo es tirar los rayos a la cabeza y tal, y no malgastar rayos, pero muchas veces hay bichos molestos, a los cuales con un Searing Blood, que lleva a lo mejor un par de copias de banquillo, 3 copias de banquillo, eres capaz de quedártelo de en medio, ¿ok? 2 dañitos al bicho y como se muere 3 daños a la cabeza. Estoy hablando de mejor algo que gane vidas, algo que a Burn le moleste de verdad, y no cualquier bicho, ¿ok? Pero no está mal. Searing Blood, una buena reedición, la verdad, y bueno, pues obviamente se va a jugar, ¿ok? Sobre todo en Burn. Alesha, Who Smiled at the Dead, la verdad que es una carta que salió en Fate, ¿no? En su momento. No es una carta, de hecho voy a leerla porque no sé lo que hace, ok, sinceramente no sé perfectamente lo que hace. No es una carta que se juegue mucho, por lo menos no en formatos como Pioneer o como Modern. Así que, bueno, pues voy a leerla. 3-3-2, First Strike, aparte que yo ese estándar no lo jugué, lo siento. O sea, sobre todo porque yo no jugaba en ese momento. Dice que cuando ataque podemos pagar un blanco y, bueno, un blanco y uno negro o lo mismo, ok. 2 blancos o 2 negros y viceversa. Y si lo hace, devolvemos al campo de batalla una criatura con fuerza de 2 o menos de nuestro cementerio al campo de batalla, tapeada y atacando. No está mal. Al fin y al cabo, si tenemos algún bicharraco que valga un montón en el cementerio, podemos devolverlo. Pero no sé en qué tipo de mazo puede entrar, ok. Lo he dicho, sinceramente no jugué ese estándar. Por lo mismo, yo no jugué en ese momento, yo no jugaba. Así que no sé en qué tipo de mazo puede entrar. Sin embargo, no es un mal bicho. Por 3-3-2, First Strike, buenas estadísticas. Y aparte, sí que es cierto que podría verse en un mazo que fuera Oboros o que fuera Rakdos o incluso Mardu, pero no sé, bueno, pues a lo mejor un mazo específico que podría entrar. Titan Strange, ok, bueno, más 3/1 y Scry 1, la verdad una gran carta, sobre todo por el tema de heroísmo, que han sacado muchas cartas, ok, de heroísmo. No muchas cartas, pero sí que cartas importantes, ok, sinceramente. Aparte combinándolas con algunas de estándar, como puede ser la que se ve para cada vez que casteas, creo que era Instant o Sorcery, que sabe +2/2. Puede ser algo brutal. También, por ejemplo, con el leonino. Voy a poner esto bien, perfecto. Con el leonino de estándar en este caso, ¿no? Leonino es que no recuerdo muy bien. El aprendiz, creo que es. Aprendiz de lo que sea, no recuerdo bien. Pero bueno, el caso, cada vez que castes algo que no es criatura o que fuera instant o sorcery, da +1/+1 a todos los bichos hasta el final del turno, ¿ok? Muy buena carta, sin duda. Y que, bueno, pues creedme que algún mazo de heroísmo que sea Boros, sobre todo, va a salir en Explorer. Pero vaya, 100% asegurado. Y malo no va a ser, sin duda. Back to Nature,
la verdad, destruye todos los encantamientos, una gran carta, otro de banquillo, y que a lo mejor eso, si resulta que pues sale algún mazo, no lo sé, pero si resulta que a lo mejor en Explorer, pues cuando se sienta un poquito más el metajuego, sale algo más así de encantamientos o algo, puede que se juegue, que vea juego, ok, no es una mala carta de banquillo, a lo mejor un par de copias suelen ver mazos con verde y tal, ok. Elvish Mystic, ok, una gran carta, por lo mismo es el Janowar, el otro Janowar, ¿no? De los tres que hay está el Janowar normal, ahí mismo está también el Elvish Mystic, por lo que puede ayudar a las típicas monogreen, no es tompo iba a decir, no, pero las monogreen de estas que, bueno, suelen tener bicharacos enormes, que suelen ir al tema de rampeo, puede que les sirva mucho, bueno, puede no, les va a servir mucho, ok, sobre todo por eso, porque ese pequeño rampeo turno 1 es crucial para ellos, ok. Tenemos aparte de Tearless Tracker, aquí es una carta brutal, ok, sin duda. Obviamente, bueno, la típica pistachera, ¿no? Cuando entra a tierra ponemos una pista y cuando partamos la pista le ponemos contador encima. Una gran carta, no puede faltar, de hecho me encantan, no puedo esperar, ok, para comentar algunas cartas que también las he visto y tal, que están abajo, que para que salga mejor incluso alguna típica Jung en Explorer, que pueda ir así al típico midrange. De verdad, no puedo esperar para ver que salga así. O sea, me encantaría, sin lugar a dudas. Pero otra sinergia muy bruta que yo he pensado es que, como claro, Explorer, por lo menos yo creo que el Cañón de los Muertos no está baneado. Ni el Cañón de los Muertos. Ni Scale Shift tampoco está baneado, por lo que podemos ver incluso algún mazo que trate del estilo de combar con Scale Shift y llevando la tracker puedas ponerte muchas pistas o puedas de alguna forma de combar o sacar mucha ventaja a la mesa, no lo sé, pero obviamente la tracker, la pistachera en este caso es una carta a la cual va a haber juego sí o sí, sin lugar a dudas, vaya, es una carta de mucha calidad y que muchos mazos cabe, al fin y al cabo por 3 un 3-2 son muy buenas estadísticas y que bueno, el tema de investigar cada vez que bajas tierra es muy bueno, ok. Tenemos Battle with Hoplite, la verdad mi inglés no es muy bueno, así que bueno, perdonadmelo, lo siento mucho. Heroísmo cuando castes algo que haga target a este bicho, ok, cuando castes algo que haga target a este bicho de esta forma, le ponemos un contador +1 y adivinamos. Básicamente es como la que hay Boros, ¿no? Por así decirlo, la que hay roja blanca, ok, de Wars of Spark, pero en este caso la tenemos con azul. Yo creo que esta carta no vería juego, por lo menos si viera juego vería con una especie de splash, ¿no? En la Boros, ¿no? Por así decirlo, en la Boros Heroísmo, pero con un mínimo splash azul. Para esta carta y a lo mejor algún otro hechizo que dé antimaleficio o cualquier cosa del estilo. Pero no creo sinceramente que sea mejor que la otra, que la que tiene prisa aparte, ¿ok? Es casi igual, pero la otra incluso tiene prisa. Es decir, sinceramente no creo que vea juego, por lo menos en la Boros. Luego si sale una versión, lo dicho, con azul, con un pequeño splash, por mí perfecto, de hecho podría haberlo, quién sabe. Pero en la Boros no. De hecho yo creo que precisamente el Boros, tal como está con las cartas que han salido, que hemos visto antes, y algunas más que han salido de abajo de heroísmo, iría ya normal, ok, no hace falta meterle ni azul ni nada. Pero bueno, si alguna persona, bueno, o si al final acaba saliendo alguna versión con azul que lleve ese pequeño splash, oye, no entraría mal. Slaughter Games, en este caso, bueno, pues básicamente podemos nombrar una carta y no puede ser contrarrestado, súper importante. Nombramos una carta y buscamos en la biblioteca del oponente, biblioteca, mano, ¿qué más es? Biblioteca, mano, cementerio, ¿no dice? No, dice biblioteca, no, dice cementerio, mano y biblioteca, vale, perfecto. Por cualquier número de cartas de, bueno, pues, que estas que hemos dicho, ¿no? Y luego barajas, las exiliamos, ¿no? En este caso, es lo que decimos. Tenemos que coger un non-land card, es decir, una carta que no se atira en ese caso, porque obviamente no va a decir todas las básicas, ¿no? O si el oponente eso, juega mucha básica y tal, no va a decir todas de esa básica, ¿no? Obviamente está hecho para combo más que nada, para cortar algún combo que no sea al early, que sea un poquito más al mid o un poquito más al late, porque obviamente al early te lo comes con batatas, ok, al early te comba y punto. Pero no está mal, la verdad, una carta, bueno, que no es que tenga mucho impacto, pero que puede verse en algún banquillo, ok, no es tontería. Super Verdit, una carta que obviamente ahora sí va a tener una relevancia muy grande en Explorer, ok. Tenemos el típico barremesa que es por 4 manas, pero obviamente el que se juega pues en Pioneer, ¿ok? En la Wild Control, y comparándolo así un poquillo, pues tenemos eso, que no puede ser contrarrestado, que es lo bueno que tiene, y que, bueno, pues es el barremesa por excelencia, ¿no? Por así decirlo. Aparte que en Explorer no está el Spellcooler, que es una carta que solía, bueno, Spellcooler, sí que es cierto que de M19 hay una carta que podría, M19 creo que es... o M21, ok, hay una carta que devuelve hechizo a la mano que podría servir, pero en este caso sí que es cierto que Spellcooler no hay, ¿no? Que hay una especie de enemigo, ¿no? Para el Super Verdict en este caso, que por ahora en Explorer no está, por ahora, ok, no sabemos si en un futuro puede estar, pero una gran carta obviamente para Wild Control o algún tipo de control que lleve azul y blanco va a entrar de cabeza, ok, es el barremesa por excelencia y que no puede faltar, sin dudas, una gran carta. Angar Backwalker, lo dicho, una carta de Hardenes sobre todo, ok, bueno, también es cierto, no lo he comentado antes, que cartas como esta también van a entrar en Historic, es decir,
La Tracker va a ser en Historic, obviamente va a formar equipo con un buen amiguito que si queréis lo comentaré y si no queréis no, ¿ok? Que hacen los nuevos spoilers de Historic. El Hangar Pack entrará seguramente, bueno pues espero que saquen a lo mejor en un futuro Hardenet o Walking Valleys, no sé si está en Explorer, pero algo de estilo, ¿ok? Me encantaría verlo en Hardenet. Sin duda, una carta que lo he dicho, en juego normal, en físico, se juega en Modern en Hardenet. Se jugaba en su momento, no voy a decir Hardenet por así decirlo, ¿no? O sea, sí que es cierto que llevaba Hardenet en su momento en Pioneer, no un mazo del estilo, cuando salió Pioneer al principio, pero bueno, luego con el baneo de la balista y tal, ya no había juego y eso. Pero me encantaría que sacaran en un futuro la balista o sacaran la Hardenet para, bueno, porque hiciera combo, ¿no? Básicamente. Que hiciera dúo con este gran amiguito. ¿Qué podemos decir? Pagando 2, en este caso entren con un contador, 4 con 2, y pagamos Intra con 3 contadores, etcétera, etcétera. Yo lo con 6. Y luego, pagando un mana, podemos girarle, poner un contador más o menos uno encima. Me diréis, Cristian, ¿por qué te gusta tanto esa carta? Si, o porque es buena, ¿no? Por así decirlo. Si solamente hace eso, y es que no solo hace eso, es que cuando muera, ponemos un token 1-1, colorle, bueno, ponemos un tóptero por cada contador que tenía encima. Ahora mismo puede que haya gente que obviamente sepa su potencial, ¿no? Que sepa de lo que es capaz con el Ravager, por ejemplo, en Modern. Y otra gente la cual, bueno, pues no le ve tanto potencial. Sin embargo, es una carta que he visto barbaridades hacer con esto. Sí que es cierto que esto lo he visto en Modern más que nada. Pero en Explorer, tanto en Explorer como en Pioneer, bueno, sobre todo ahora mismo hablando de Explorer, ¿no? Tanto en Explorer, ¿no? Como en otros formatos, es una carta que tiene mucho potencial. Que, por ejemplo, tú juegas como una 4-4 o una 3-3 y vas a Pandora y ante la ira del oponente teme más tirar la ira que dejarlo vivo, básicamente, porque te va a poner un montón de tokens. Si eres capaz de toparlos en masa, bueno, pues a lo mejor pegas que pones mejor 4 tokens y le pones 2 contadores a cada uno, pegarás de 4 por 3 12, o sea, es una barbaridad. Y ha habido brutalidades, he visto brutalidades hacer con esto en Modern, sobre todo con su amiguito el Ravager, ¿ok? Darkest Citadel para propiciar estos mazos de artefactos, la verdad no está nada mal. Tenemos, lo he comentado un poquito porque básicamente no hay mucho más que comentar, Indestructible, ¿ok? Tierra artefacto, por excelencia la incolora, porque las demás, bueno, al fin y al cabo en su momento las banearon, ¿no? Pero la verdad, yo creo que eso, estando en Modern baneadas las tierras artefacto, las que son de incolor, ¿no? Que entran enderezadas, no creo que en Explorer metan las que sean de un color, ¿ok? Por lo mismo, si están baneadas en otro formato, creo que Wizards habrá aprendido un poquito, o eso espero. En este caso, bueno, Favorite Hoplite, o bueno, básicamente el bicho que se juega sobre todo en heroísmo, ¿ok? Cuando castemos un hechizo que haga target al Favorite Hoplite, madre mía, yo voy a decir nombres en inglés, no valgo, ¿no? Cuando castemos un hechizo que le haga target, ¿no? Pues ponemos un control encima y prevenimos todo el daño de combate que se le puede hacer. ¿Qué ocurre? Que aquí hay una cosa muy interesante que de hecho Ixalan está en Explorer, ¿ok? Y tiene una sinergia súper asquerosa, voy a decir asquerosa porque es una sinergia brutal, brutal, ¿ok? Que es la que hace una carta que es un instantáneo, que salió en Ixalan para hacer enfurecer y tal. Pues es una habilidad, ¿ok? No para hacer enfurecer, sino para hacer enfurecer a los dinosaurios, me refiero. Es una carta que hace 2 daños a un bicho tuyo y 4 a uno del oponente, ¿ok? En este caso lo que va a hacer es 2 daños a tu bicho, que no van a ser 2 daños porque previene el daño. Le ponemos un contador y va a hacer 4 daños al bicho del oponente por un mana rojo como instant, ¿ok? Una carta que tiene mucho valor en este mazo, ¿no? Que se juega en 4 por en Pioneer, ¿ok? Y que obviamente en Explorer no va a ser la excepción, es decir, se van a ver 4 copias por lo mismo, tanto de este bicho como del que he comentado antes, del rayo ese, ¿ok? Seguimos con Rally de Ancestor, otra carta que hay que comentar, Pero antes, la verdad, ya que ya has llegado a este punto del vídeo y que creo que si has llegado te está gustando, recuerda suscribirte, comentar y compartirlo sobre todo. Bueno, sobre todo suscribirte, ¿ok? Y lo dicho, básicamente Realidad Ancestor, una carta muy buena, con mucho valor, ¿ok? En su momento se jugó bastante y devolvemos cada bicho, ¿ok? Depende de la que capamos. Devolvemos cada bicho con coste de mana de X o menos en nuestro cementerio al campo de batalla, ¿ok? Sobre todo en los mazos... Tenía un nombre esto, tenía un nombre... No recuerdo el nombre, pero eran mazos muchos de sacrificio. A lo mejor tenías bichos que sacrificaban de esta forma, tenían valores de, bueno, de una forma u otra, y luego, pues... cogías, a lo mejor hacían un rally, como era instant. Lo hacías a lo mejor de 2 o así y devolvías un montón de bichos al campo de batalla, ¿ok? Por lo menos yo lo he visto mucho jugarse en esos tipos de mazos, ¿ok? Una gran carta, obviamente, y que alguna Marduk Sacrifice del estilo no veo rara que salga, sobre todo con el rally, ¿ok? Por lo menos lo que pienso yo. En Soul Artifact, otra carta brutal, pero brutalísima. Estamos con los artefactos bastante bien, ¿eh? Básicamente una aura, ¿no? Que encantamos un artefacto que no sea bicho. No, bueno, da igual que sea bicho. Encantamos un artefacto y se convierte en una criatura con poder, bueno, base y poder, ¿no? De 5-5, una 5-5. Encantamos el ornitóptero de turno, ¿no? Y es una 5-5, pegando un turno 2 de 5, que no está mal. O encantamos la típica tierra, ¿no? Si queremos, podemos encantar la tierra, sería una 5-5 indestructible, súper importante. La verdad, una gran carta y que creo que alguna Affinity así del estilo, así guay, ¿no? Podría salir. Me gusta mucho porque están saliendo cartas
que tienen peso, ¿no? Tienen peso en Pioneer, tienen peso, van a coger peso en Explorer, y que yo espero que de aquí a unos años Explorer pueda parecerse lo más posible a Pioneer, ¿ok? Sinceramente creo que atraería un montón de gente y bueno, pues obviamente yo no soy la excepción. De hecho me gusta mucho más cualquier formato que estándar, ¿ok? Más o menos cualquier formato, referirme a formatos de verdad, como Pioneer, ¿no? Formatos como Modern, formatos como Pauper incluso me gustan más que estándar. Sin embargo, como ahora mismo lo que hay en Arena es estándar, bueno, pues mucho no se puede hacer. Pero claro, si con unos años, o si dentro de unos años Wizards es capaz de meter ya no digo todas, ¿no? Hay un montón de cartas que son una puta mierda que no hace falta meter en Explorer ni meter en Historic. Pero si acaba pareciéndose, se acaba dividiéndose, ¿no? Y bueno, acaban de entrar un montón de cartas en Explorer que hagan que sea básicamente como el metajuego de Pioneer, pues yo creo que atraería un montón de gente, ¿ok? Sinceramente es lo que estamos esperando, por lo menos lo que estoy esperando yo. Eso, en solo Artifact, una gran carta y mucho peso en Explorer que va a coger, sobre todo en Affinities, ¿ok? Tenemos Mausoleo Wanderer, otra carta que en Espíritu, vamos a ver, si Espíritu estaba fuerte ya de por sí, metemos el Mausoleo Wanderer, que tenemos el mejor drop de coste 1, sin dudas. Está el que evoluciona. No, sí que es cierto, a ver, esto creo que es el mejor drop, que le supera, que sinceramente. Pero tenemos drops de coste 1, está el que evoluciona el Pokémon, ok. Tenemos ahora mismo el Mausoleo Wanderer y tendríamos también el Piratilla. El Piratilla, en este caso no recuerdo muy bien el nombre. No recuerdo el nombre, bueno, el DM20, ok, que roba carta. Pero sin duda Mausoleo Wanderer les pasa por encima, ok. Contrarrestamos todo tipo de Zousai. Recordad que Zousai está en Explorer, súper importante. Hacemos turno 1 Mausoleo Wanderer, ok, contrarrestamos Zousai, contrarrestamos cualquier tipo de Dures. Contrarrestamos si queremos, por ejemplo, algún push, alguna cosita, ¿no? Que pueda matar a algún bicho nuestro, o a los espíritus me refiero. Y bueno, pues qué decir, pagamos X, donde X, bueno, el oponente tiene que pagar X cuando sacrifiquemos, donde X es el poder del Mausoleo Wanderer, pero es muy fácil toparlo. Aparte, cuando entra otro espíritus, tiene más 1 hasta el final del turno. ¿Qué es lo que ocurre? Si haces turno 1 Mausoleo Wanderer, turno 2, hacemos el lore, el que es 1-3, que damos 1+1, pegamos de 3 en 1 turno, y a partir de ahí es 1-2. Es decir, a partir de ahí ya el oponente tendría que pagar 2 si nosotros sacrificamos, ok, con el Mausoleo Wanderer. Para contrarrestar solamente Instant o Sorcery. Obviamente si fuera ya, que no fuera criatura, ¿no? Ya sería demasiado heavy, pero no está nada mal. Sinceramente, una gran carta, gran adquisición para espíritus. Seguimos con una carta que tiene un peso brutal, de verdad. Aparte que a mí me gusta el midrange, bueno, pues esto es una locura. Caritas, el traidor de Gage. Bueno, qué comentar esta carta, ¿no? Una carta que va a tener mucho peso en Explorer, ¿no? En History, de hecho, también creo que entraría, ¿no? Por lo mismo, la misma lógica que he comentado antes. Bueno, pues hola Rakdos, acabo de entrar. Sin duda una carta que me va a encantar, ¿ok? De hecho lo he dicho, ojalá os guste Explorer porque me encantaría traer alguna Rakdos, ¿no? Del estilo. O alguna Jun con caritas, con pistachera, de verdad me encantaría, ¿ok? Me puto encantaría, de verdad, sin lugar a dudas. Dejadme en los comentarios eso, si queréis que traiga más mazos de Explorer con esas cartas, como vosotros queráis. Y dejadme también saber si queréis que os traiga los spoilers, en este caso de Historic, ¿ok? Tenemos, comentando la carta por 4-3-4, vínculo vital. Cuando un bicho del oponente muera, ok, no va al cementerio, sino que a ver, encima de ello no, sino que en vez de ello se exilia y ponemos un token de zombie 2-2, ok. Y por 3 sacrificando otro zombie o vampiro, le ponemos 2 contadores +1/+1 encima. Habrá gente que le vea el potencial, gente que se lo ha visto, gente que habrá sufrido, gente que le vea el potencial, gente que no, pero es una carta brutal, brutalísima. Imagina, por ejemplo, eso. Típica jugada, hacer calitas, push al bicho y acabamos de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Tenemos un calita, tenemos que tu bicho está exiliado, tenemos que tengo un 2-2 ahora en mesa y que cada uno de mis removals se va a transformar en un token para mí, ¿ok? Y que encima, si estoy jugando contra Burn, incluso contra Burn, contra un mazo que sea agresivo, ¿no? El tema del vínculo vital va a ser la hostia y que tenga culo 4 también, ¿ok? Una carta con mucho valor que obviamente en Explorer va a haber juego, ¿ok? Tal como hemos comentado antes, calita es una carta que va... no sé cómo explicarlo, pero sobre todo va a hacer, ¿no?, que se ajuste el metajuego, por así decirlo. O sea, una carta que tiene mucho peso en Explorer y que gracias a ella a lo mejor dejan de jugar algunos mazos agresivos, aseguran más midrange quizás, aseguran incluso también control o que haya visto algunos mazos de control. Una carta que no tiene desperdicio. Tainted Remedy, lo dicho, yo por este momento no jugaba, la verdad, y una carta que no he visto muchos juegos de ella, pero que no está mal. Al fin y al cabo lo mismo, si juegas algún mazo que intente tirar de vida sobre todo, ¿no?, o incluso juegues gato, también no está mal, puedes llevarlo de banquillo. Y si un oponente puede ganar vidas, lo que hace en este momento es perderlas, ok, perder este mismo total de vidas. Lo mismo contra gato, puedes meterlo contra algún Rakdos Sacrifice y en vez de oponente ganar vidas, lo que va a hacer es perderla. Es decir, cada vez que él combe con el gato, lo que va a hacer es hacerse un daño y a ti también, todo lo que ya estáis más o menos nivelados, ok. Showborn a poste, bueno, pues una carta también muy buena, ok, puedes meter cualquier número de ellas en el deck y pagando un mana, sacrificando 6 de ellos,
son bastantes, ¿no? Pero bueno, algún meme deck con ellos seguramente que saldrá. Y nos buscamos una carta de demonio y la ponemos en el campo de batalla, ¿ok? Estoy pensando en cartas de demonios que estén en Explorer sobre todo. La verdad, yo creo que era de M20 había uno, Nausea creo que se llamaba, no recuerdo muy bien. Había un demonio de M20 que era muy grande, creo que aparte podías pagar vidas para robar cartas y tal. No es el Griselbrand, ese no está. Pero creo que algún demonio, algún meme deck, ¿no? Podría entrar, algún meme deck podría hacerse con esto. Que bueno, podría verse, quién sabe. Por último, una carta que tengo mucho cariño, sin duda, la verdad, es el Siege Rhino. En este caso, por 4 manas, son 4-5. Cuando entra, hacemos un denar de 3 al oponente y tiene trample. En su momento, cuando salió en Cáncer esta carta, se dijo que iba a romperlo, básicamente. O sea, que una carta que era demasiado poderosa. En Modern, de hecho, lo dijeron en Modern, ¿ok? Actualmente, obviamente, ¿no? Actualmente ya con los... Estoy hablando un poquito ya de Modern, ¿no? Actualmente con los elementales que puedes jugarlos por... Bueno, es una carta de tu mano con evocar. Con el Ragavan, con cositas del estilo Modern está mucho más rápido que para Rhino, ¿no? De hecho, Rhino ya no juego nada en Modern. Sin embargo, una carta que está bien, que está muy bien, que en su momento era la hostia. Era como el Tarmo del momento, ¿no? Por así decirlo. O sea, siempre sale un Tarmo momento, pero esta carta tuvo... lo dicho... tuvo su dúo, por así decirlo, ¿no? O sea, se jugaba en su momento Abzan en Modern con el Rhino, con Tarmogoyf, es decir, eran el dúo, ¿no? Por así decirlo, eran un dúo, no estaba mal. Y bueno, pues en Explorer, lo he dicho, como es mucho a menos velocidad, va a haber juegos lo mismo, sí o sí. En algún mazo Midrange. Me ha gustado mucho que me han metido, bueno, ya sabéis que mi arquetipo favorito es el Midrange, ¿no? Han metido muchas cartas que pueden jugar en Midrange. Han metido cartas muy buenas para agro, ¿no? Como puede ser las de heroísmo y tal. Han metido cartas buenas para control. Me parece que han dado un poquito a todos los arquetipos, ¿no? Han dado un poquito de cada, ¿no? De cada carta. Control tenemos Super Inverted, que está controlada un poquito menos, ¿no? Pero no está mal, ¿ok? Sinceramente me parece que está bastante bien el Explorer y que viene muy bien. Y alguna Abzan me esperaría perfectamente. Alguna Abzan con el Siege Rhino, con el Caritas, con la propia Trill Striker, ¿no? ¿Sabes? Es ventaja por un tubo, es solamente ventaja, así de simple. Alguna Abzan del estilo, alguna Abzan Midrange, me encantaría ver en estándar otra vez. Me encantaría ver en Explorer, ¿ok? Y bueno, lo dicho, si vosotros queréis, dejadme en los comentarios si queréis que traiga algún mazo del estilo, algún mazo con estas cartas. A mí me encantaría, o sea, yo súper encantado. Y si queréis también que traiga en este caso pues los spoilers de History, que tampoco tienen para nada de desperdicio, ¿eh? Creedme que hay cosas brutales que he visto que se me ha hecho la boca agua, o sea, ha sido flipante. Bueno, pues básicamente hasta aquí el vídeo. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente. Adiós.